Ya, ¿no? Bueno, por aquí ya es casi noche. Y bienvenidos el día martes, a nuestra cuarta sesión de nuestro curso y también dando el inicio a la segunda semana de nuestro curso de asistente de recursos humanos. Vamos a iniciar rápidamente, por favor. A ver, un momentito, quiero cargar para que podamos visualizar la pantalla. Un momentito, por favor, mejor voy a descargar el material para que lo podamos visualizar de mejor manera, ¿ok? A ver, denme, por favor, un segundito, recordando un poquito, ¿no? Que en nuestra última sesión nos habíamos quedado viendo lo que era reclutamiento y selección de personal y que precisamente hoy día íbamos a iniciar, lo que era, ya íbamos a continuar, ¿no? Que habíamos visto en nuestra anterior sesión hasta reclutamiento, ¿ok? Hasta reclutamiento. Y ahora ahora sí, ya está. Listo, y ahora vamos a continuar con las técnicas de selección de personal. A ver, por aquí. Ok, técnicas, acá estamos. Muy bien, las técnicas de selección de personal, ¿ok? Vamos a presentar. Ok, que más que todo es cuando ya por así decir, es cuando ya tenemos a los candidatos, cuando ya tenemos a los candidatos, ¿ok? Y ahora tenemos que empezar a discernir cuál se va, cuál se queda, cuál sí, cuál no, ¿ok? Entonces, y para eso son las pruebas, ¿ok? Habíamos dicho que el concurso de reclutamiento y selección de personal, ¿ok? Es como un concurso, ¿no? En el que varios participantes participan, ¿no? Y van aplicando diferentes pruebas que los van eliminando y al final nos quedamos con el ganador. Este es el momento de aplicar las pruebas. Ahora, tenemos dos técnicas. Una técnica que es la técnica de prueba, por así decir, en la que ponemos diferentes pruebas como las psicológicas, las de conocimiento, las de competencias, y por otro lado las que son las entrevistas, ¿ok? Que por este lado en las entrevistas ya es la presentación o el conocimiento personal que tenemos con cada uno de nuestros candidatos. A ver, estimados, permítanme por favor un segundito, quiero modificar mi audio porque yo me escucho un eco. Un segundito. Un segundito, por favor, estimados, porque si no, no voy a poder continuar la clase. Un segundito, por favor. Listo, ahora sí, estimados, mil disculpas, van a disculpar, estaba con ese temita del audio, es que yo cada vez que les hablaba me llegaba a mí como un eco de retorno y así no íbamos a poder continuar la sesión. Muy bien, ahora como les mencionaba, ¿no? Mientras que la prueba es la etapa donde vamos poniendo, y valga la redundancia, ¿no? A prueba en diferentes ámbitos al candidato, la entrevista es una etapa de conocimiento, ¿ok? La entrevista es una etapa de conocimiento que tenemos con nuestros candidatos. Ahora, en cuanto a la aplicación de pruebas, ¿ok? No hay una ley, por así decir, que me diga obligatoriamente tienes que pasar esta prueba, no, a excepción de la prueba médica.
¿no? Que para los trabajos que que involucra riesgo, ¿ok? Trabajos que son en lugares riesgosos o que de por sí, ¿no? La realización del trabajo es riesgosa, eh, de por sí, sí se va a exigir que se haga una prueba médica antes del ingreso del trabajador, ¿ok? Pero de ahí, por ejemplo, que sea obligatorio la prueba psicológica, que sea obligatoria la prueba de conocimientos, no, ¿ok? No hay una ley que por lo menos en el sector privado regule eso, básicamente. Si tú quieres contratar a la persona menos capacitada para que labore en tu empresa, puedes hacerlo, estás en la libertad de hacerlo. Si quieres contratar a alguien a ciegas, puedes hacerlo. ¿Ok? Entonces, pues, literalmente podemos decir, no estás en la libertad de poder hacerlo. ¿Ok? Pero estas pruebas se aplican para un manejo interno para poder tener al mejor candidato en tus filas. ¿Ok? Para eso es la prueba o para eso buscamos esta prueba, ¿ok? Para poder tener al mejor candidato dentro de nuestra empresa. Pruebas que tenemos que aplicar, ¿ok? Las más recomendadas, o por ejemplo, una que sí es necesario aplicar con nuestros trabajadores es la prueba psicológica. Pruebas psicológicas y psicométricas. ¿Para qué? Por un lado, la prueba psicológica que me va a ayudar a medir la responsabilidad de mis candidatos. Ok, perdón, la personalidad de mis candidatos. Ok, ahora, sí, es importante que yo sepa cuál es el tipo de personalidad que tiene cada uno de mis candidatos, por supuesto que sí, empezando por definir que no existen personalidades buenas y personalidades malas. No es que un tipo de personalidad sea que esté correcta y la otra sea incorrecta, no, sino que todo tipo de personalidad es diferente, ¿ok? Por eso todos somos personas diferentes. Y hay un tipo de personalidad que se va a adaptar a un puesto de trabajo, como hay tipos de personalidades que no se adaptan a ciertos puestos, pero sí a otros, ¿no? Supongamos que yo estoy buscando una persona para atención al cliente. ¿Ok? Si yo agarro y veo que uno de mis candidatos es una persona enérgica, es una persona que de repente no le gusta que se cuestionen sus ideas, o una persona que siempre busca debatir o rebatir cualquier comentario, cualquier idea, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esa persona no voy a poder ponerlo a trabajar en recursos humanos, perdón, en atención al cliente. ¿Por qué? Porque cuando el cliente le diga, señorita, no me parece el precio, justifíqueme, a ver, dígame por qué, ¿no? Le va a decir, o sea, va a estar en constante debate con el cliente y eso no necesitamos en atención al cliente. Su personalidad no tiene nada de malo, simplemente que para este puesto no se adapta, pero habrán otros puestos de trabajo que sí, ¿no? Como por ejemplo asesor jurídico de repente, ¿ok? O de repente, un conciliador o alguien. Entonces, él sí se adapta para ese puesto, pero para atención al cliente no. Entonces, también por ese lado yo tengo que medir el nivel el nivel de personalidad que tiene mi candidato, ¿ok? Y por otro lado también para poder ver la adaptabilidad que este va a tener en mi empresa. ¿Por qué? Vamos a suponer esto, ¿ok? Supongamos que dentro de mi empresa hay un ambiente laboral de repente, de mucha confianza, donde los trabajadores entre sí ya se tienen muchísima confianza, ¿no? Al punto en el que de repente ya pueden llegar a hacerse em, ciertos de repente bromas por ahí, ¿ok? Ciertos de repente, o también de repente por ahí cierta nivel de confianza exagerado, ¿no? Y que ellos ya se conocen, ellos ya manejan entre sí. Y de repente yo contrato a una persona que es muy sensible, que tiene una personalidad de repente muy sensible, una persona que siente que de repente es muy, que es muy por así decir, ¿no? Muy susceptible de repente y cuando esta persona ingrese a mi clima laboral que es de excesiva confianza, por así decir, se puede de repente sentir mal o puede sentir burlada o de repente se puede sentir esta persona atacada de algún modo, ¿ok? Entonces, yo tengo también que medir cómo es el ambiente de mi clima laboral para de acuerdo a eso también introducir a las personas con el carácter necesario. ¿Ok? Entonces, por ese lado, es necesario que yo a través de las pruebas psicológicas mida la personalidad de mi candidato, ¿no? Ahora, es importante que en esta parte exclusivamente de las pruebas de psicológicas va a ser muy necesario que yo pueda contar con un psicólogo para que él se haga cargo de este proceso, ¿ok? Ahora, ahora,
em, eh, el psicólogo va a ser el único autorizado para poder hacer ese trabajo. Más que autorizado, va a ser el único que verdaderamente va a poder ejecutar esta función, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los profesionales en salud mental. Ellos son los que han estudiado todos esos años para poder aplicar estas pruebas. Y más que la aplicación, porque es fácil aplicar una prueba psicológica. Simplemente busco una, la descargo y hago que el candidato lo llene. Donde está el trabajo del psicólogo es en la interpretación. Entonces va a ser muy necesario que yo me apoye del psicólogo. Y muchas veces es necesario externalizar este proceso. ¿Okay? Muchas veces va a ser necesario externalizar este proceso. De repente, si es que dentro de mi empresa no hay un psicólogo, pedirle a un psicólogo externo que cuánto me cobran por hacer este proceso, ¿no? Y si de repente en mi empresa no hay el presupuesto para poder hacerlo, ¿por qué pasa? ¿Ok? A veces pasa en la que te dicen, no, ¿sabes qué? Encárgate tú nomás porque no tenemos ahorita para hacer este gasto, ¿ok? A veces pasa eso en las empresas. Te puedes apoyar de la tecnología, ¿no? Te puedes apoyar actualmente de la inteligencia artificial, que hay aplicativos que ya te ayudan a que tú, por ejemplo, evaluar, ¿no? Que es un aplicativo que ya te ayuda a interpretar ciertas pruebas que ellos aplican. Lógicamente, de la interpretación que te haría un psicólogo a lo que te hace la inteligencia artificial, hay una tremenda diferencia, ¿no? Mientras que el psicólogo te da el 100%, la inteligencia artificial te dará un 10%, un 15%, pero aún así, un 10%, un 15% es mejor que nada. Pero lo ideal es que en este proceso podamos pedir el apoyo del psicólogo. Por otro lado, vamos a ver también las pruebas de conocimientos en la que pueden ser de muchas formas, en realidad, las pruebas de conocimientos, ¿ok? Que pueden ser mediante un examen de repente, literalmente, un examen donde yo pueda colocar las diferentes preguntas o los conocimientos básicos, ¿no? Que debe tener una persona para poder ingresar a laborar, ¿ok? Los conocimientos así, netos y básicos que necesite. ¿Ok? Y por otro lado, también vamos a ver, también puede ser a través de una entrevista, son entrevistas por competencias. ¿No? Donde yo cito al candidato, pero en esta entrevista yo no le voy a preguntar, háblame de ti, de tu familia, con quién vives, cuáles son tus expectativas, no. En esta entrevista vamos a hablar netamente de competencias, ¿no? Como por ejemplo, en una entrevista yo podría preguntarle, un asistente de recursos humanos, yo podría preguntarle, de acuerdo a la ley tal, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener el trabajador para poder cumplir con este beneficio, por ejemplo? Y el trabajador me dirá, ya, es esto, ¿no? Entonces, por ese lado también puede ser, ¿ok? También puede ser por ese lado que podamos aplicar pruebas de competencias o de conocimientos, ¿ok? Y básicamente esas dos pruebas son indispensables, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso necesitamos conocer mínimamente para poder darnos para poder darnos cómo es que o mejor dicho, una idea para saber qué candidato es el que tiene el mayor nivel de conocimiento, porque en realidad es un poquito complicado, ¿ok? Muy complicado en realidad, que en un proceso de selección tú puedas conocer plenamente el nivel de habilidad, de experiencia, de conocimiento de un candidato. En el proceso de selección va a ser muy complicado. Tú eso recién lo vas a poder conocer cuando ya esa persona esté laborando dentro de tu empresa. ¿Ok? Pero durante el proceso vas a conocer un 20 hasta, en el mejor de los casos, hasta un 30%, ¿ok? De este candidato. Pero tienes que procurar ser lo más específico que puedas, ¿no? Incluso acá no se ve mucho eso, ¿ok? Por lo menos en Latinoamérica no se ha aplicado mucho estas prácticas, pero por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, hay varias empresas que incluso su oportunidad laboral es tan grande, es tan solicitada, que a los candidatos, los candidatos los ponen en periodos de prueba ad honorem, ¿no? Ahí está, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de aquí han visto la película En busca de la felicidad? A ver, ¿cuántos de acá me pueden confirmar que hayan visto esta película de En busca de la felicidad con Will Smith?
A ver, ¿me podrían confirmar, me podrían por favor confirmar por acá si es que alguien ha visto? Sí, yo lo he visto. Muy bien, muy bien. A ver, vamos, los demás. A ver, vamos, los demás. Muy bien. ¿Y recuerdan cuál es el puesto de trabajo que quería ingresar Will Smith? ¿Recuerdan a qué puesto de trabajo? No me acuerdo el nombre o sea, me acuerdo del actor, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre del protagonista. Pero ¿se acuerdan qué puesto de trabajo era el que él anhelaba, el que él quería entrar? Creo que estaba relacionado con las ventas de acciones. Exacto, él quería ser corredor, él quería ser corredor de bolsa, ¿ok? Ahora, pero él, ¿qué pasó, no? Él quería ser corredor de bolsa y que era un puesto muy solicitado. Y si ustedes se acuerdan un poquito de la película, eran un montón de personas que iban a postular y solamente uno iba a ingresar. ¿Y qué es lo que les decían hacer a estos candidatos, no? Les decían, van a trabajar, creo que iba a ser un mes o 1 o 3 semanas más o menos acá en la empresa. Les vamos a dar un escritorio, todo ello ad honorem, no les vamos a pagar nada. Por eso es que el protagonista se las vio negras, ¿no? Que tuvo que dormir con su hijito en la calle, tuvo que estar ahí en albergues, ¿no? ¿Por qué? Porque no recibían ni un sueldo. Pero es que, ¿qué es lo que esa empresa quería? Esa empresa, por ejemplo, iba a contratar solo una persona y sabía que la persona que tenía que contratar tenía que ser sí o sí la correcta. De ese montón tenía que ser sí o sí la mejor. ¿Ok? Y ellos sabían que simplemente con entrevistas, con pruebas de conocimientos, no iban a lograr, ¿ok? No lo iban, no iban, no iban a lograrlo. Entonces, por eso, ¿qué es lo que hacían? Agarraban y les ponían a todos los trabajadores les ponían de frente esta prueba, ¿no? Totalmente ad honorem, en lo que ellos tenían que tratar de conseguir la mayor cantidad de clientes y en base a ello elegían al ganador. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, ellos en ese periodo de esas 3 o 1 mes, me parece, hasta 3 meses creo que eran, ¿no? 3 meses creo que era que lo estuvieron laborando así, ellos en ese periodo ellos ya podían conocer mucho más de cerca a los candidatos, desde comportamientos, habilidades, conocimiento, responsabilidad, entusiasmo, ¿no? Que en realidad sería muy bueno que las empresas pudiésemos tener ese tiempo de poder conocer a los candidatos. Créanme que ahí, sin lugar a dudas, contrataríamos al mejor. Pero también sería un tipo de explotación laboral, ¿no? Poner a alguien a laborar bajo un horario, un periodo de tiempo extenso, sin remuneración, sin nada de ello, ¿ok? Entonces, definitivamente tampoco iba a ser lo correcto. No, acá definitivamente, al menos acá en Latinoamérica, nadie nos aceptaría hacer eso, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, se dan cuenta, ¿no? Cómo hay empresas en Estados Unidos que saben que el puesto de trabajo es tan prometedor o que saben que ese puesto para su empresa va a ser tan importante que no puede entrar cualquiera y por eso se dan el lujo de hacer ese tipo de selección. En Latinoamérica vamos a ser mucho más realistas, no tenemos estos tipos de procesos, tampoco serían adecuados y nuestra legislación tampoco lo permite, ¿ok? Pero tenemos que procurar que por lo menos este periodo que vamos a poder evaluar a nuestros candidatos, enfocarnos lo más que podamos, ¿no? Y también tenemos en ese caso la entrevista, ¿ok? Que la entrevista no hay un orden específico para empezar a entrevistar a nuestros candidatos. De hecho, se recomienda que la entrevista sea una de las partes finales. ¿Para qué? Para evitar subjetividades en el proceso. ¿No? Imagínate que tú agarras y de frente convocas a tus candidatos el primer paso a una entrevista y conoces uno por uno a tus candidatos, ¿ok? Cuando uno entrevista, hay candidatos que te dan, por así decir, muy buena vibra, ¿ok? Que cuando entran, tú sientes que entran con una vibra muy bonita, muy positiva, como también hay candidatos que a veces entran con una vibra pesada, ¿ok? Porque hay todo tipo de gente en realidad, ¿ok? Pero eso nosotros no podemos definir en base a mis vibras, ¿ok? ¿Cuál se va y cuál se queda?
Yo no puedo definir en base de él me parece bueno, él me parece malo. Mi sexto sentido me dice que él sí. Mi sexto sentido me dice que no, no podemos trabajar así. La selección de personal es objetiva. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar muchas veces? Si tú primero optas por la entrevista y después por aplicar las demás pruebas, ya las demás pruebas se van a ver manchadas por subjetividad. ¿Por qué? Porque el candidato que te cayó bien, de repente su prueba psicológica no salió tan adecuada, ¿no? Pero tú vas a decir, no, pero yo lo he visto en persona, es buena gente. Pero mira, su prueba psicológica, su perfil no se va a adaptar tanto al de la empresa. No, no te preocupes por eso que yo ya hablé con él, es buena gente. ¿Ok? Entonces ya, subjetividad en ese caso, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que al final, después de que tú tengas ya todos los resultados de todas las pruebas que quieras aplicar, ahí recién tú puedas aplicar lo que va a hacer lo que va a hacer la, la entrevista, ¿ok? Es para que ya el contacto directo con tu candidato sea uno de los últimos pasos. Y en una entrevista, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que generar confianza al candidato, ¿ok? Eso se llama generar rapport, ¿ok? Y cuando hablamos de la generación de rapport, estamos hablando de la generación de confianza. ¿A qué nos referimos con generación de confianza? ¿Ok? No, ahí nos vamos a referir de por sí, cuando vamos a una entrevista siempre hay nervios. El candidato siempre está nervioso, ¿no? Por más que anheles o que de repente sepas que el puesto no va a ser tanto para ti, ¿ok? Siempre hay ese nerviosismo, siempre hay esa duda, ¿ok? Esa incertidumbre, ¿ok? Siempre va a haber eso. Entonces, en este caso específicamente, lo que buscamos es tratar de tranquilizar un poco al candidato, hacerle ver de que, primero que nada, que esos nervios no nos vayan a arruinar la entrevista, porque si el candidato se deja dominar por sus nervios, no solamente arruina la entrevista para él, sino también para nosotros como entrevistadores, porque muy probablemente dé una mala entrevista por los nervios. Y puede ser que el candidato no sea malo, puede ser que sea muy bueno. ¿Ok? Entonces, estos nervios, ¿qué pueden hacer? Uno, que el candidato pierda la oportunidad laboral y dos, que yo pierda a un buen prospecto de trabajador. Entonces, los nervios pueden arruinar ambas partes. Así que lo que tenemos que buscar es que el candidato sienta de que no está yendo a un interrogatorio, no está yendo a dar una declaración policial, está yendo a dar una entrevista, ¿no? ¿Y cuáles son algunas formas en las que nosotros podemos generar confianza, generar tranquilidad en nuestros candidatos? Hazles ver que tú también eres una persona. Sí, tú eres el trabajador. Ok, sí, de ti depende, ¿no? Si que esa persona ingresa o no, pero hazle ver que tú eres, hazle ver que tú eres una persona, al igual que él, ambos son humanos, ¿ok? Y puedes empezar de repente con diálogos un poco informales, ¿no? Desde el hecho en el que tú llegues de repente, en el que tu candidato llegue y tú le hagas comentarios como que, ay, qué calor que está haciendo, ¿no? O de repente, ay, en esta oficina siempre hace frío. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo? Estás rompiendo una barrera de formalismo y estás hablando de tú a tú. ¿Ok? O también o de repente, ¿qué tal? Cuéntame, mucho tráfico para llegar. Te dirá, sí, un montón de tráfico. Te dirá, no, es que yo vivo por acá cerca. Entonces, romper un poquito esa barrera de formalidad con conversaciones informales. ¿Ok? Que puedes preguntar por el clima, puedes preguntar por el tráfico, ¿ok? Puedes también de repente halagar algo, de repente, ay, qué bonita tu blusa, qué bonita tu camisa, ¿ok? Ay, qué lindo tu, no sé, en el caso de chicas, ¿no? Qué lindo tu labial. En el caso de los chicos, ¿no? De repente, ay, me gusta mucho tu saco, de repente. ¿Ok? Entonces, desde eso, obvio, sin caer en coquetería, ¿no? Pero desde esos aspectos, estás rompiendo una barrera que hace que el trabajador se sienta más cómodo, ¿ok? Después, al momento de iniciar la entrevista, procura de que esta sea una conversación más que un interrogatorio. Y aquí vamos a hablar, tenemos nosotros tres tipos de entrevistas. No estamos pasando diapositivas, por ejemplo, por si acaso, estamos hablando nomás. Ok, tenemos tres tipos de entrevistas. Tenemos, por ejemplo, las entrevistas estructuradas, que es cuando tú tienes una lista de preguntas, ¿ok? Y vas y le aplicas directamente esas preguntas al candidato. No le vas a preguntar ni más ni menos de esas preguntas. El candidato se va a explayar como él quiera hacerlo. De repente de la pregunta te puede responder, te puede sacar más temas, más información, genial. De repente el candidato
De repente el candidato te quiere de repente responder lo necesario. Sí, no, esto puntual, muy bien. Eso va a depender del candidato, ¿ok? Pero la entrevista estructurada es cuando tú tienes, supongamos, tus 10 preguntas y tu entrevista se basa en esas 10 preguntas. ¿A quiénes recomendamos hacer entrevistas estructuradas? Uno, a los nuevos reclutadores. No, en este caso el asistente, que el asistente no es un reclutador experimentado. ¿Ok? El asistente es un reclutador principiante, por así decir, ¿no? O un apoyo al reclutador. Entonces, si es que el asistente va a asumir alguna entrevista, le recomendamos que vaya ya con sus preguntas preparadas y que su entrevista se base en realizar esas 10 preguntas. Lógicamente, conversando con el candidato, no va a ser pregunta número 1. Pregunta número 2, pregunta número 3, no, ¿ok? Simplemente conversando, ir marcando hasta concluir que la entrevista concluya cuando yo haya concluido con todas mis preguntas. Y 2, ¿en qué tipo de entrevistas también se recomienda hacerlas estructuradas? Cuando tengo varios candidatos para un mismo puesto de trabajo. Supongamos, ¿ok? Supongamos que, ya, supongamos que tengo para el puesto de asistente de recursos humanos y tengo 8 candidatos por entrevistar. ¿Ok? No va a ser justo que primer candidato pase. Dime, la ley tal, ¿de qué me habla, no? Si yo tuviese este caso, ¿cómo se hace? En el caso de los trabajadores que hacen tal cosa, ¿cuál es la normativa que tenemos que seguir? Listo, muchas gracias. Primer candidato que entrevisté. Segundo candidato que entrevisto de repente. Háblame de ti. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué quieres trabajar acá? ¿Por qué te gustaría pertenecer a nuestra familia? Gracias. Y tercer candidato, de repente, coméntenme un poco de tu experiencia. Listo, muy bien, te estamos llamando cualquier cosita. Gracias. Ok, son 3 candidatos que están aplicando para el mismo puesto de trabajo. Pero mientras que a un candidato, al primero, le compliqué con preguntas muy específicas o muy complejas la entrevista, al segundo le di preguntas muy generales, muy básicas, que lógicamente van a hacer que tenga una mejor entrevista porque son preguntas abiertas, ¿ok? Son preguntas para explayarse. Y al tercer candidato ni le di tiempo de hablar. Simplemente agarró, hola y chao. En ese sentido, yo no voy a poder decir que he aplicado una entrevista justa para los 3, porque definitivamente va a haber un favorecido ahí. Va a haber uno que se le complicó más y otro candidato que ni siquiera se le dio la oportunidad de hablar. ¿Ok? Entonces, en ese caso, no. En ese caso, yo a mis 3 candidatos que están para este puesto, tendré que aplicarles las mismas preguntas a los 3 porque los 3 están compitiendo por el mismo puesto de trabajo, ¿no? Que eso es en el entorno de justicia. Entonces, en ese caso, recomendamos la entrevista estructurada. Tenemos la entrevista semiestructurada, que es cuando tú ya vas con tu lista de preguntas, pero te das en ese caso el lujo, por así decir, no el lujo, pero te das la confianza de poder salir un poco de las preguntas, ¿no? De repente, el candidato te dio una respuesta que es interesante y que te llama a poder formular otra pregunta, que no está dentro de tus preguntas preparadas, puedes hacerlo. De repente te das cuenta que en tus preguntas preparadas va a haber redundancia de información, ¿ok? Puedes omitir preguntas, ¿ok? Te permite, lo que te dice es, ¿no? Guíate de tus preguntas, pero también te da la oportunidad a que puedas abrirte un poquito más con el candidato, ¿ok? A que puedas dejar que fluya un poquito más la conversación, pero cuando tú ves que la entrevista ya se está desviando mucho de tus preguntas, tienes que regresarla a tus preguntas. Básicamente es como darle la libertad a tu entrevista de que pueda fluir un ratito, pero después enderezarla al camino. Que fluya, pero dentro del camino. Y las entrevistas abiertas, ¿ok? Que ya es cuando las entrevistas abiertas se aplican por lo general para reclutadores con muchísima experiencia en procesos y también para puestos senior. Es decir, cuando yo voy a contratar al gerente general, por ejemplo, de mi empresa, no es que yo voy a tener 30, 40 candidatos postulando ese puesto. Por lo general, así son puestos elegidos, puestos específicos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, para estos puestos elegidos, estos puestos así que son específicos, en realidad, lo que hacemos es tener una entrevista en la que el reclutador no va con ninguna pregunta, el reclutador va como quien dice improvisar, ¿ok? El reclutador no se ha preparado nada.
El reclutador va, se sienta y empieza a conversar con el entrevistado. ¿Ok? Y el reclutador, por eso decimos que tiene que tener una amplia experiencia en entrevistas para poder aplicar una entrevista abierta, porque el reclutador, él es el que empieza a llevar el camino de la conversación hacia los intereses que tiene la empresa. ¿Ok? Es muy difícil hacer una entrevista abierta, ¿ok? Pareciera que fuera fácil, ¿no? Sentarse y ponerse a hablar con el candidato es muy difícil, porque podemos caer en preguntas ambiguas, preguntas que no me aportan nada a mi entrevista, o de repente al final, una vez que me despido del candidato, me doy cuenta que no hice preguntas que realmente eran importantes. ¿Ok? Es muy difícil hacer una entrevista abierta. Entonces, lo que es, en realidad, las entrevistas semiestructuradas son como los primeros pasitos que me ayudan a poder llegar a entrevistas, a entrevistas completamente abiertas. No son, de hecho, no son muy pocos los reclutadores que yo conozco que tienen esta habilidad de poder hacer entrevistas abiertas, pero de manera excelente, ¿no? De una manera hasta artística. Es un arte entrevistar a las personas, ¿ok? Porque de ahí sí hay un montón de personas que aplican entrevistas abiertas, pero son muy ambiguas. Entonces, lo ideal es que podamos empezar con una entrevista estructurada, ¿ok? Ir poco a poco dándonos pie como a nivel de práctica, haciendo las entrevistas semiestructuradas y ya con el peso de la experiencia que vamos adquiriendo con los años, ya más adelante tendremos, ¿no? O vamos a poder adquirir la habilidad de poder dar nuestras entrevistas abiertas. ¿Ok? Pero la finalidad de estas técnicas, de esas técnicas de selección, es que nosotros vayamos descartando a los candidatos que no son y nos quedemos con el candidato ideal. Y se me olvidaba que hablarles, ¿no? De lo primero. Antes de las pruebas, de las entrevistas, está el primer descarte de candidatos, que es la evaluación de los CVs. ¿Ok? Que es cuando ya tienes a todos tus candidatos y en ese momento tú arrancas en ese momento tú arrancas a eliminar a los que no te cumplen con los requisitos mínimos que estás pidiendo. ¿Ok? Ahí se te va la mitad de candidatos. En las pruebas se te va la mitad de la mitad. Y en la entrevista, de los 100 candidatos que tenían, al final la entrevista solamente suelen pasar, exagerando, 15, 10 personas. Tampoco no podemos tener entrevistas de 30 personas, 40 personas, ya no. ¿Ok? A la entrevista deben llegar así ya lo mejorcito de lo mejorcito. ¿Ok? Y después de ahí ya, una vez que tú terminas tus técnicas de selección, ya tienes a tu candidato ganador. ¿Ok? Hasta aquí, hasta el punto 3, nosotros ya tenemos que tener a nuestro candidato ganador, ¿ok? Hasta aquí nosotros tenemos la seguridad de algo, que estamos contratando al mejor candidato. Ahora, este candidato, que todavía es el candidato ganador, para que se convierta en trabajador, tiene que pasar por una transición. ¿Y cuál es esa transición? La contratación de trabajo, el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, que si lo queremos definir, el contrato de trabajo es el acuerdo legal que define la relación laboral entre el trabajador y el empleado. El contrato es lo que convierte a nuestro candidato en un trabajador de la empresa. Antes del contrato todavía no es trabajador. De hecho, no son dos cositas, el contrato y la planilla. Cuando lo ideal, ¿no? Si es que hablamos del tema formal, lo formal es eso, que primero te contrate y después te vas a la planilla, ¿ok? Ahora, eh, ahora, vamos a ver acá. ¿Quién puede firmar un contrato de trabajo? El contrato de trabajo, ¿ok? Lo puede firmar cualquier persona mayor de 18 años, ¿ok? Cualquier persona que ya se encuentre en la edad legal, que es la mayoría de edad, 18 años. Si eres menor de edad y quieres firmar un contrato de trabajo, tienes dos opciones. Una, estar legalmente emancipado, es decir, que un juez haya determinado que tú, a tu menoría de edad, ya te puedes hacer cargo de ti mismo, asumiendo los derechos y responsabilidades de un mayor de edad. Ok, o dos, que tu tutor o tus padres o tus padres de repente puedan dar la autorización para que tú puedas laborar. Y si eres un extranjero que reside en otro país, también puedes firmar el contrato y estar en la planilla siempre y cuando la legislación sea aplicable, ¿no? Por ejemplo, por lo general, lo que se pide en Latinoamérica es el permiso de trabajo.
¿ok? Que el extranjero tenga el permiso de trabajo para poder laborar, o la visa de trabajo también en algunos países, ¿ok? Y con eso ya puedes laborar. Existe el contrato verbal y el contrato escrito. Recuerda, tú puedes tener cualquiera de estas dos formas de contratación, verbal o escrita. Lo que afianza, ¿ok? Lo que afianza que tú seas trabajador de la empresa es que te suban a la planilla de la empresa, ¿ok? Si estás en la planilla, puedes tener un contrato verbal o puedes tener un contrato escrito, ¿ok? Pero tienes que cuidarte, ¿ok? Tienes que cuidarte porque el contrato verbal carece de validez legal, ¿ok? ¿Qué quiere decir, qué quiere decir cuando decimos que carece de validez legal? ¿Ok? Quiere decir que no tanto que no se va a reconocer tu formalidad laboral. Si estás en la planilla, ya eres trabajador, sino que se puede desconocer los acuerdos que hay dentro del contrato porque no hay nada que pueda certificar que verdaderamente llegaron a ese acuerdo más que lo que hablaron, ¿no? En cambio, en el contrato escrito, ahí está el papelito. ¿Ok? Papelito con firmas manda, donde todo lo que acordaron quedó por escrito y se tiene que cumplir, ¿no? En ese caso hay que tener mucho cuidado con el contrato verbal, ¿ok? Que si bien es cierto, muchas veces pasa eso, ¿no? Que no cumplen los acuerdos que quedaron verbalmente, con eso no queremos decir que sí o sí el contrato verbal es un contrato, es una contratación, fraudulenta, una contratación, que de repente te quieren engañar. No, depende mucho eso de la empresa, ¿no? Personalmente yo les comento, yo he trabajado en una empresa por casi 6 años, desde el día 1 con un contrato verbal hasta el último día que me retiré. Y nunca tuve un solo problema con la empresa. Se respetaron todos mis beneficios, todos los acuerdos, las funciones que me habían establecido, ok, sin ningún problema, y conozco personas que llevan 20 años laborando para empresas solamente con contrataciones verbales. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, no es que la contratación verbal sea más, pero sea mala, pero siempre es bueno, ¿no? Pecar de desconfiados, ¿ok? Y vamos a hablar, qué características debe cumplir un contrato. El contrato ahorita lo estamos tocando de manera un poquito superficial, porque en nuestra siguiente sesión que vamos a empezar o vamos a continuar viendo lo que es legislación laboral, ahí vamos a empezar a ver nuevamente contrataciones un poquito más a fondo. ¿Ok? Ahorita estamos viendo un poquito general, ¿no? La estructura del contrato, que básicamente tiene que tener, tu contrato de trabajo tiene que tener su título, que tiene que decir contrato de trabajo, ¿ok? El título no debe decir convenio de servicios, no debe decir donación de trabajo, no debe decir de repente acuerdo común, acuerdo mutuo, no. Tiene que decir contrato de trabajo. ¿Ok? Las partes debidamente identificadas, tanto de la empresa y su representante legal como de tu parte. Los términos y condiciones también. Aquí, por ejemplo, la empresa coloca cuáles son las condiciones y los términos que tiene la empresa para que tú entres a laborar. Si tú estás de acuerdo con estos términos y estas condiciones, procede con el contrato. Si no estás de acuerdo, ¿ok? Nadie te obliga a que tengas que ingresar a laborar a esa empresa. Si algo no estás de acuerdo, puedes manifestar, de ser posible, podrías negociar, o si es que son acuerdos que no son negociables y no estás de acuerdo, ok, aquí podrías simplemente no aceptar el contrato. Hay que revisar muy bien esta parte de los términos y condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo. Existe algo que se llama bigamia laboral. ¿Qué es la bigamia laboral? Es que tú, perteneciendo a la planilla de una empresa, puedes trabajar también en otra empresa. ¿Ok? Básicamente lo que te dice es de que tú puedes pertenecer a dos empresas, en esas dos empresas estar en la planilla al mismo tiempo, sí, y percibir los beneficios y derechos de ambas empresas, sí. Eso se llama bigamia laboral. ¿Ok? Ese es un derecho que tú tienes. Pero si, por ejemplo, estás firmando el contrato con una empresa, y esa empresa en sus términos y condiciones te pone exclusividad laboral. ¿Qué quiere decir la, ¿qué quiere decir la exclusividad laboral? En la que únicamente puedes trabajar para esa empresa, en la que tu empresa no quiere que trabajes para nadie más.
A veces, ¿por qué hacen eso? No porque quieren guardar el secreto profesional o porque quieren que todo tu esfuerzo, que toda tu capacidad, que todo tu desempeño se enfoque única y exclusivamente en la empresa. ¿Ok? Entonces, a veces puede pasar eso. ¿No? Entonces, y si es que tú firmas, aceptas, ya te estás quitando la oportunidad de, ya te estás quitando la oportunidad de poder trabajar en otro lado. Si tú lo aceptas, bien, pero si de repente tú firmas sin conocer este término y condición, podrías tener más adelante un problema si es que te vas a trabajar a otro lado, o si es que te animas a trabajar en otro lado, ¿ok? Por ahí veo una manito levantada, you lady, ¿tiene algún comentario, alguna preguntita? A ver, vamos a ver. Listo, a ver, mira, por acá tenemos una pregunta a ver, por acá tenemos una preguntita. Me dicen, profe, ¿se va a dar el tema de nómina en el curso? Específicamente lo que va a ser la elaboración de la nómina, no. Eso es un curso más como para planillas. Pero lo que sí vamos a dar en el curso va a ser cálculo de beneficios sociales, cálculo de remuneraciones, horas extras, feriados, descansos. También vamos a ver lo que es gratificaciones, ETS, todo eso, eso sí. Ok, por ahí nos dicen, una consulta, pero el caso de la bigamia laboral no es solo para los que ejercen docencia. Ah, muy bien. ¿Ok? En el sector privado, la bigamia laboral es para todos. ¿Ok? En el sector privado, la bigamia laboral es para todos. Pero si tú trabajas en una empresa del sector público, ahí sí ya no tienes bigamia laboral. Yo no puedo trabajar en dos entidades del sector público a la vez, salvo que ejerza docencia. Supongamos, yo trabajo en un hospital público. Si yo trabajo, permíteme un ratito, Juan, por favor, un momentito, por favor. Si yo trabajo en el hospital público, ¿ok? Yo ya no puedo trabajar en la municipalidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque o trabajo en el hospital o trabajo en la municipalidad. No puedo trabajar en los dos. Pero supongamos que yo trabajo en el hospital público, soy doctor, ¿ok? Trabajo en un hospital público, pero también soy docente y puedo yo dictar mis cursos de docencia en una universidad pública, por supuesto que sí. ¿Ok? Solamente en el caso de docencia, yo puedo trabajar en dos entidades públicas al mismo tiempo. Una donde ejerzo mi trabajo, ¿ok? Donde estoy laborando, y mi otra entidad pública sí o sí tiene que ser exclusivamente de docencia y por horas. ¿Ok? La docencia, cuando uno ya es trabajador dentro del sector público, te dan la docencia por horas. Pero, por ejemplo, si yo trabajo en una entidad pública, ¿también podré trabajar en una entidad privada? Por supuesto que sí, eso no te afecta en nada, ¿ok? Salvo que una de las dos empresas diga bigamia laboral, ¿ok? Si, perdón, exclusividad laboral. Si una de las dos empresas te marca la exclusividad laboral, ¿ok? Ahí sí ya no puedes. Ahí sí, sí te amarras a una sola empresa. Y por lo general esa exclusividad la negociamos, ¿no? Por ejemplo, yo les hablo desde mi punto de docente, ¿ok? Por lo general, los que ejercemos docencia en ámbitos administrativos, una de dos, o dedicamos tiempo completo a la docencia o dedicamos parte al ejercicio, la mayor parte del tiempo al ejercicio de la profesión y horas a docencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿no? En mi caso, a mí, por ejemplo, no me convendría que ninguna empresa me pida exclusividad laboral. ¿Por qué? Porque si a mí me piden exclusividad laboral, primero que nada, yo ya no podría estar dictando clases en ITEC, ni tampoco podría estar en un instituto o en otra universidad dictando clases, lo cual a mí me generaría pérdidas económicas, ¿ok? Eso de arranque. Entonces, si es que a mí alguna empresa quiere mi exclusividad laboral, yo tendría que negociar, ¿no? Tendría que decirle, ok, mira, en docencia yo gano esto y esto, págame esto y yo trabajo solo para ti. ¿Ok? En este caso, ¿no? Entonces, por eso cuando firmamos un contrato hay que ver bien estas cositas, ¿ok? Hay que ver bien los términos y condiciones porque hay oportunidad de poder renegociar el contrato, ¿no? Por ahí vi que Juan estaba levantando la mano. Dinos, Juan, ¿tienes algún aporte, alguna duda para nosotros? Listen, buenas noches. Sí, lo que pasa es que yo actualmente, eso es lo que estaba escuchando en los contratos. Y me llamó la atención porque la verdad, yo trabajo como cocinero y la verdad ya llevo 4 meses, pero no me firman ni un contrato ni nada.
Y eso que estoy en duda por eso, profesora, para ver cómo se puede hacer en este Y caso. Juan, ¿y usted está en la planilla? ¿Le dan boleta de pago ello o nada? Juan, 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 ¿está por ahí? Ok, bueno, es lo que nos responde, ¿no? A veces pasa también, ¿no? En el que estamos trabajando, pero no somos nada de la empresa, no tenemos ni contrato, ni planilla, pero estamos trabajando en la empresa y no sabemos qué somos, ¿ok? Si tú no tienes un contrato ni una planilla, no estás en la planilla de la empresa, la mala noticia, no somos trabajadores de la empresa, ¿ok? Eso se llama el trabajo informal, cuando tenemos laborando a las personas, pero no les damos ni ningún tipo de relación laboral, ¿ok? No es tampoco que no tengamos alguna estrategia legal para ellos, la tenemos, la vamos a explicar en un ratito incluso. La estrategia legal, o creo que no, creo que a la siguiente clase nos toca eso. Ok, sí, a la siguiente clase nos toca eso. Vamos a explicar la estrategia legal que tenemos para estas personas que trabajan en una empresa sin contrato, sin planilla, pero que Sí, llevan ahí profe, buenas meses noches. laborando. Profe, buenas ¿Ok? noches. Sí, Disculpe, Liz, dígame, que se me salió el link, me entró una llamada y no se tuve que colgar. preocupe. Eso es lo que estaba explicándole Lynn, porque verdaderamente ya llevo 4 meses y sin un contrato, ¿cómo haría ahí? Usted que tiene más experiencia en estos Muy casos. bien, eso es netamente legislación laboral, ¿ok? Sí vamos a explicar la estrategia de qué es lo que podrían hacer las personas que están en esa situación, ¿ok? Sí lo vamos a explicar, pero es un poquitito más adelantito del curso. Si no es ahorita, si no es en unos 20 minutos que cambiamos de diapositivas, es a la siguiente sesión en nuestras siguientes diapositivas, pero sí vamos a explicar. Eso, por ejemplo, se llama el principio de primacía de la realidad. ¿Ok? La estrategia legal que utilizamos ahí es el principio de primacía de realidad, ¿ok? Y que eso lo vamos a explicar para que pueda quedar más claro. Sí, por ahí Cali tiene que estar con la manito levantada. Ok, no se preocupe, Juan. Espérenos, por favor, un momentito más, que sí vamos a poder hablar de la solución al problema que usted está presentando. Ok, también por ahí vemos que dentro del contrato tienen que estar las responsabilidades o las funciones que vamos a ejercer, el detalle de la compensación y los términos de contrato específico. Ok, todo eso vamos a encontrar dentro de todo eso vamos a encontrar dentro de nuestro contrato. Cali, le escuchamos. Sí, en este caso yo quería hacer, bueno, una pregunta, ¿no? Ya que se dio el tema. Para las empresas que son REMIPE, y bueno, te dan recibos por honorarios, ¿hay algún tipo de, ¿cómo te puedo decir? De pagos o que tengan que cumplir ellos formalmente? Si tienes recibos por honorarios, en este caso, si la empresa que es una REMIPE no cumple con el abono del sueldo, por ejemplo, ¿tiene algún tipo de sanción? ¿O el que ha sido contratado puede hacer algún tipo de denuncia contra esa empresa? Muy bien. Por ejemplo, las REMIPE, ¿no? Para que nos pueda quedar claro a todos, ¿ya? Porque de repente por aquí hay coleguitas que no conocemos mucho el término de las REMIPE. ¿Quiénes son? Son las empresas de registro de la micro y pequeñas empresas. Son las micro y pequeñas empresas, ¿ok? Ahora, estas empresas tienen obligaciones legales con sus trabajadores, ¿no? Por ejemplo, las microempresas, y que también ese tema también lo tenemos en nuestra segunda sesión. Ok, en nuestra sesión del día de mañana tenemos, perdón, del día jueves, claro, del día jueves tenemos el tema también. Vamos a ver beneficios laborales para las micros, pequeñas empresas, para la empresa general, para el régimen de construcción civil y el régimen minero. El día jueves abarcamos todo ese tema también. No, pero estas empresas tienen obligaciones laborales con sus trabajadores. La microempresa casi no, ¿ah? La microempresa solamente vacaciones y ya. La pequeña empresa sí tiene estas obligaciones laborales, pero estas obligaciones son únicamente para sus trabajadores que están en planilla. ¿Ok? Estas empresas van a ser únicamente para sus trabajadores que están en planilla. ¿Ok? Ahora, para los que están por recibo por honorarios, ¿ok? No son trabajadores de la empresa. Pero, yo estoy por recibo por honorarios
vamos a aprovechar que estamos acá en el tema del contrato para explicar eso. ¿Qué es estar trabajando en una empresa por recibo por honorarios? ¿Ok? Primero les vamos a explicar que primero la legalidad, ¿ok? La normativa que me habla de trabajar por recibo por honorarios. Cuando yo trabajo o cuando yo voy a ejercer alguna actividad en recibo por honorarios, es un servicio que yo estoy brindando a una persona o a una empresa, mas no existe subordinación laboral en los recibos por honorarios. Para que me puedan entender mejor, imagínate que tú vas a llevar a que alguien arregle tu computadora. ¿Ok? Vas a llevar tu laptop para que vayas y para que arreglen tu laptop malograda. Cuando tú vas donde el técnico que te va a arreglar la computadora, ¿ok? Este técnico lo que está haciendo es prestarte un servicio, en este caso de qué, de la reparación de tu computadora. Tú al técnico no le dices, ok, vas a reparar mi computadora, ¿cuánto me va a costar? 100 soles, ya, listo. Te quiero mañana 8 de la mañana en mi casa. Te quedas 8 horas laborando mientras arreglas mi computadora. Me vas a remitir informes, ¿ok? Te vas a quedar dentro de la empresa o dentro de mi casa. Te vas a quedar dentro de mi casa mientras haces eso. Me marcas la entrada, me marcas la salida a la hora que te vayas, ¿ok? Me tienes, si vas a salir o algo, tienes que comunicarme. Tú no le dices eso al técnico, ¿no es cierto? El técnico te dice, listo, yo veré. No, tú simplemente confórmate con que tu computadora te la entregue como debe ser, ¿ok? Todo ok. Pero el técnico te dice, yo veré a qué hora trabajo, ¿no? Si te digo que la recojas para mañana, yo veré si lo hago ahorita. Yo veré si lo hago en la madrugada, ¿ok? Eso es el recibo por honorarios. Alguien que brinda servicios de manera independiente, ¿no? Y que el comprobante de pago que tú das es tu recibo por honorarios. Es como que tú le estuvieses emitiendo una boleta a la empresa porque imagínate eso, es como que tú le estás vendiendo a una empresa una computadora y tú le das una boleta, es lo mismo. Tú le estás vendiendo a la empresa tus servicios y tu boleta es tu recibo por honorarios, pero no eres trabajador de la empresa. Entonces, claro, es que, como dice Carol, ¿no? No debe existir subordinación, remuneración ni prestación de servicios, nada de eso debe existir en el recibo por honorarios. ¿Por qué? Subordinación. A un trabajador por recibo por honorarios, yo no le puedo poner de arranque un horario de entrada, ni un horario de salida. No le puedo poner eso. Yo le tengo que decir, hazme esa tarea y el recibo me lo tiene que hacer, pero él verá cómo, cuándo, en su momento, siempre y cuando me cumpla con los plazos y la función y la actividad que le estoy pidiendo. Pero yo a un trabajador de recibo por honorarios no le puedo decir tu hora de entrada es esta, tu hora de salida es esta. Remuneración tampoco, porque remuneración, el sueldo solamente se la doy a mis trabajadores. ¿Ok? El dinero que yo le doy a un recibo por honorarios es el dinero que yo le daría a una persona porque le estoy comprando un producto, un servicio. En este caso te estoy pagando tus servicios, pero no es una remuneración ni un sueldo. ¿Ok? Entonces, el que trabaja por recibo por honorarios no es trabajador de la empresa. Esto es lo que nos dice la normativa. Ahora, si es que hacemos una comparación normativa versus realidad, sí vamos a ver que va a haber un choque ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver trabajadores por recibo por honorarios que básicamente, ¿qué es lo que hacen las empresas? Me dan las mismas obligaciones, las mismas funciones, los mismos horarios que un trabajador, pero no me dan ningún beneficio como trabajador. Es decir, hazte una comparación. Yo trabajo por recibo por honorarios y mi compañero es trabajador de la empresa. Los dos entramos 8 de la mañana, los dos salimos 5 de la tarde, los dos tenemos el mismo horario de almuerzo, los dos tenemos las mismas funciones, pero ¿cuál es la diferencia? Que a mi compañero sí le pagan su seguro social, a mi compañero sí le dan gratificaciones, a mi compañero sí le dan vacaciones, a mi compañero sí le dan CTS. A mí como recibo por honorarios no me corresponde nada. Y eso es una informalidad de trabajo, ¿ok? Y cuando pasa eso, ¿ok? Cuando yo soy recibo por honorarios, pero que la empresa me exige las mismas responsabilidades de un trabajador, pero no me da los derechos de un trabajador, estoy en la misma posición en la cual se encuentra Juan ahorita. Que me dice, estoy trabajando en una empresa 4 meses, pero no me dan contrato, no me dicen nada. Te encuentras en este momento en la misma posición que Juan, solamente que la empresa está pagando por recibo por honorarios. ¿Hay alguna estrategia legal
para estos trabajadores como Juan, que no, el que lo tienen meses trabajando y no le dan el contrato, ¿no? O como nos dijo nuestra colega, que son los recibo por honorarios, sí, sí hay una estrategia legal y para ambos aplicamos la misma, que va a ser el principio de primacía de la realidad y que todo ello lo vamos a ver en el día jueves, en la sesión del día jueves. Ahí vamos a ver todo ello, ¿no? ¿Cuál es la estrategia legal que tenemos que utilizar? ¿Ok? O los abogados, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que los abogados utilizan? ¿Qué entidades tenemos que seguir y cómo tenemos que proceder? Ahí vamos a poder ver eso. Pero sepan esto, el contrato de trabajo junto con la planilla me convierte en un trabajador y adquiero todos mis derechos. Mientras que, que me tengan sin contrato, sin planilla o que me estén pagando por recibo por honorarios, pero me estén dando la misma exigencia que tiene un trabajador, ¿ok? Eso es una informalidad, ¿ok? Eso sí es una informalidad. ¿Ok? Ahora, entonces vamos a continuar y vamos a hablar de algo importante del contrato de trabajo. ¿Ok? No se me vaya a pasar esto. El famoso periodo de prueba. ¿Ok? Que muchas veces hemos escuchado este famoso periodo de prueba, ¿no? Y que el periodo de prueba es un derecho que tiene el empleador. El periodo de prueba no es nada positivo para los trabajadores, ¿ok? Pero pero sí es positivo para la empresa, ¿ok? Por eso decimos que el periodo de prueba es un proceso que es más positivo para la empresa. ¿De qué trata este periodo de prueba? El periodo de prueba es un proceso por el cual el trabajador ya ingresa a laborar a la empresa con todos sus beneficios, ¿ah? El trabajador, lo que me dice la ley laboral, ¿ok? Y no solamente la ley laboral en este caso de Perú, ¿ah? Sino la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Lo que ellos me dicen es que los trabajadores desde el día 1, desde el primer día de trabajo, tenemos que tener el derecho de todos nuestros, tenemos que tener el derecho de todos nuestros beneficios laborales. Es decir, debo estar en la planilla, y todo ello, ¿ok? Pero lo que me dicen acá pero lo que me dicen, lo que me dicen en este periodo de prueba es que para los trabajadores normales, dura hasta 3 meses. Puede ser menos, puede ser menos. Eso lo decide el empleador. Si el empleador quiere, te pone una semana de periodo de prueba, un mes de periodo de prueba, 2 meses de periodo de prueba, pero no te puede poner más de 3 meses de periodo de prueba. Pero si eres un trabajador de confianza, ¿ok? ¿Quiénes son, por ejemplo, los trabajadores de confianza? Aquellos que ejercen trabajos de asesoría o que tienen de repente trabajos que han sido designados, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? El asesor legal del gerente, de confianza, ¿no? El asistente de gerencia, de confianza. Si es que eres un personal de confianza, este periodo de prueba se puede extender hasta los 6 meses. Y si eres un personal directivo, jefe, supervisor, subgerente o el gerente, se puede extender hasta 1 año. Puede ser menos, sí, pero esos son los plazos máximos de extensión en los que en cualquier momento te podemos despedir. Recuerdan que en la clase pasada vimos el proceso adecuado de despido, ¿no? Que era bastante tedioso, que tenías que notificar al Ministerio de Trabajo, al trabajador, a la notaría, hacer tu expediente. Vimos que era bastante tedioso, ¿no? Pero durante el periodo de prueba, yo simplemente me puedo acercar con tu cartita de despido hoy día y decirte, gracias, mañana ya no vienes. ¿Ok? Ese es el beneficio que tenemos en el periodo de prueba los empleadores. ¿Ok? Que podemos literalmente despedir al trabajador en cualquier momento sin necesidad de que haya una justificación, sin necesidad de que, de que el trabajador presente descargos, nada. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba es un periodo en el cual estamos evaluando tu desempeño y actitud. Y si vemos en la empresa que no eres lo que necesitamos, te podemos despedir. ¿Ok? Todavía tú no tienes una estabilidad laboral con nosotros. ¿Ok? Entonces, si es que un trabajador, ojo, yo te despido, pero te cumplo con todo lo que te debo, te pago todos los días que has laborado, si has trabajado más de 1 mes, te doy tu liquidación que te corresponde, si te vas con todos tus beneficios, ¿ok? Pero ese es el periodo de prueba, de que durante este periodo, en cualquier momento el empleador puede desistir de tus servicios, ¿ok? Y han habido, por ejemplo, muchos trabajadores que dicen, he trabajado 2 días, ¿ok? 2 días he ido a trabajar y en la empresa me han dicho gracias, pero no.
¿Cómo pueden despedirme? ¿Cómo han podido evaluar mi actitud, mi desempeño, mis competencias, si ni siquiera me han dado tiempo de conocer bien todas las instalaciones? ¿Ok? Es así, lamentablemente es así. ¿Ok? Por eso decimos, el periodo de prueba no es nada beneficioso para el trabajador. ¿Ok? Pero sí es un beneficio que ha adquirido la empresa. ¿Para qué? Porque si es que en ese caso, ¿no? De repente, tú te das cuenta acá, ¿no? Básicamente aquí en el seguimiento. Si en el seguimiento, ¿ok? Tú te das cuenta de que, mejor dicho, hasta bueno, vamos a ir por orden, ¿ya? Terminamos con el contrato, la inducción. Ahorita regresamos a lo que le estaba diciendo, ¿ok? La inducción, una vez que ya contrataste a tu trabajador, tienes que darle la inducción. Tenemos dos tipos de inducción, la general, la específica y la evaluación de ambas. Inducción general, donde le damos a conocer al trabajador las normas generales de la empresa, presentamos al trabajador a sus compañeros, donde le damos a conocer las costumbres, la cultura que tenemos acá, las instalaciones. Y la inducción específica, que esta ya está a cargo del jefe inmediato, ¿no? Donde él ya le va a hablar netamente de su puesto de trabajo, ¿ok? Donde el trabajador le va a hablar así, netamente de su puesto de trabajo. Ahora, de la inducción va a depender qué tan rápido mi nuevo trabajador se adapta a la empresa y a su puesto de trabajo. Una buena inducción puede hacer que este procedimiento sea mucho más acelerado, y una inducción deficiente no significa que por una mala inducción el trabajador no se vaya a adaptar. Sí se va a adaptar con la rutina, con la costumbre, pero va a demorar mucho más. Por eso es recomendable hacer una muy buena inducción para que el proceso de adaptación sea mucho más rápido. Y después viene el seguimiento. Hasta este momento, lo que les mencionaba hace un momento, yo sé que he contratado al mejor candidato. Yo puedo tener la plena seguridad de que he contratado al mejor candidato, pero todavía no me puedo atrever a decir que he contratado a la persona ideal para el puesto ideal. Eso solamente lo voy a saber aquí, en esta parte, cuando ya tengo al trabajador en mis filas y ya está ejecutando sus funciones. Cuando el trabajador ya esté ejecutando sus funciones, yo tengo que medir durante por ese periodo de prueba es 3 meses, porque el seguimiento me dura aproximadamente 3 meses, en los cuales yo tengo que medir productividad, eficiencia, actitud o formación y logro de objetivos, mediante una supervisión continua, mediante una evaluación, mediante de repente un seguimiento continuo al trabajador. Si es que en este punto del seguimiento yo me doy cuenta de que la persona que he contratado no da la talla para el puesto, ¿ok? No da la talla para el puesto. Tengo dos caminos, ¿ok? Tengo dos caminos. Ahorita le respondo a las preguntas. Un momentito, por favor. Tengo dos caminos. Uno, el que mencioné. Aplico mi beneficio, el periodo de prueba y le digo chau a ese trabajador. O dos, reinvierto en la capacitación de ese trabajador, ¿ok? Lo capacito todo lo que pueda hasta que ya esté a la altura de lo que necesito y continúo con este trabajador. Ahí va a depender mucho de la situación, ¿no? Personalmente, si es que cuando pasan por esto los reclutadores, mi consejo es evita siempre el despido. El despido tiene que ser la última de las opciones, pero depende mucho, en realidad depende muchísimo, ¿no? ¿Ok? Pero son los dos caminos que tenemos, ¿no? O despedimos o capacitamos, ¿ok? Pero lo más importante, no culpes al trabajador de esto. Este trabajador no tiene la culpa. La culpa, si que quieres buscar culpables, la culpa la tienes tú, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú eras el encargado de contratar o de buscar a la persona ideal. Si no lograste contratar, o si el trabajador que has contratado no es lo que tú querías para el puesto de trabajo, tú te has equivocado en el proceso, en algo. De repente, ¿no? Regresamos acá. A ver, de repente, ¿no? Elaboraste mal tu perfil de puesto. De repente tus fuentes de reclutamiento no fueron las adecuadas. De repente no aplicaste una adecuada entrevista, no fuiste cuidadoso en tu proceso de selección. De repente el contrato de trabajo, de repente no especificaste claramente las funciones en el contrato de trabajo. De repente no le diste una adecuada inducción. No sabemos, pero de que has fallado en una de estas partes, has fallado. Y por eso no has logrado contratar a la persona. Así que nunca te desquites con el trabajador, nunca culpes al trabajador. Es tu responsabilidad, ¿no? Y sea cual sea el camino que elijas, te va a costar tiempo y te va a costar dinero.
¿ok? Si es que eliges volver a despedir a ese trabajador, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Vas a tener que iniciar tu proceso desde cero, desde acá, desde el paso 1. Muchas veces las personas dicen, pero ¿y qué tal si es que me voy a mi segunda opción? ¿No? Porque siempre tenemos al primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. El primer puesto lo descarto. Si tu primer puesto, que era el mejor de todos tus candidatos, no es lo que querías, ¿qué te hace creer que el segundo y el tercer puesto sí van a ser? Tú tienes que reiniciar tu proceso desde cero, desde el paso 1. ¿Por qué? Porque hasta aquí sabemos que nos hemos equivocado en algo, pero no sabemos en qué. Lo que tenemos que hacer es volver a revisar desde el paso 1 y básicamente es volver a hacer todo este proceso que puede resultar largo, tedioso y costoso. Y 2, la capacitación. Vas a tener que invertir en especialistas, en cursos, en lo que sea necesario, pero de que te va a costar, te va a costar. Por eso siempre les decimos a los reclutadores, trabaja bien desde el inicio, porque lo que tú trabajas de manera flojita, ambigua, rápida desde el inicio, lo pagas al final. ¿Ok? Entonces eso siempre hay que tener cuidado. Por acá nos dicen, a ver, ¿qué nos dicen por acá? Nos dicen, ¿no? Muchos trabajan así y no exigen a su empleador un contrato serio porque les da miedo ser despedidos y algunos empleadores son más aprovechados, ¿no? Sí, es verdad, hay muchos trabajadores que dicen, si exijo, me botan y me quedo sin este ingreso, prefiero tener el ingreso. Prefiero tener este ingreso mensual que lo necesito porque tengo deudas, porque tengo familia, porque tengo que pagar eso, prefiero tener eso a meterme en problemas, es verdad. Y muchas veces, lamentablemente, son los trabajadores los que permiten que esta informalidad siga actualmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo es el periodo de prueba? Para los trabajadores normales, hasta 3 meses. Puede ser menos, depende de lo que quiera el empleador, pero máximo 3 meses. Para trabajadores de confianza, máximo 6 meses. Puede ser menos, pero máximo 6 meses. Y para trabajadores directivos, hasta máximo 1 año. ¿Ok? No puede extenderse de eso. Aquí pasa a un vecino que él se salió de la empresa y no le dieron su dinero completo. ¿Él puede hacer algo allí en la situación? Por supuesto, puede denunciar. Puede ir y puede denunciar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, y ahí inmediatamente toman solución, ¿eh? Cuando uno denuncia a la SUNAFIL o al Ministerio de Trabajo, no es que van a esperarse 1 mes, 2 meses, 4 meses en notificar a la empresa, en buscar la solución, ¿eh? Por lo menos la SUNAFIL es rapidísima. Tú notificas hoy día, martes, a máximo el viernes ya la empresa está recibiendo la notificación para que puedan llegar a una conciliación. Puede denunciar sin ningún problema. ¿Recursos humanos solo se encarga de la inducción general? Sí, recursos humanos solamente nos encargamos de la inducción general. La inducción específica ya es netamente de tu puesto de trabajo y lo ideal es que eso lo haga tu jefe inmediato, ¿no? O la persona que te está precediendo. A veces, ¿qué hacemos? Contratamos al personal antes, supongamos, yo comunico a mi empresa que solamente voy a trabajar hasta el 31 de julio de repente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en recursos humanos? Hacemos rápido el proceso de contratación y antes de que se vaya esta persona, ya le traemos al reemplazo. ¿Para qué? ¿Quién mejor para capacitarlo que el que ocupa actualmente el puesto de trabajo? ¿Ok? Y también para que nos haga un adecuado cargo o para que nos haga también un adecuado proceso de entrega de cargo. ¿Ok? Y hasta aquí, estimados, hemos llegado con lo que es reclutamiento y selección de personal, que ya al mismo tiempo ya estamos entrando un poco al tema que nos trae, ¿ok? ¿Y cuál es nuestro tema que vamos a ver ahora? Nuestro tema es, ¿puedo presentar esto? A ver. Nuestro tema es, mejor lo voy a descargar, ya a ver un momentito, legislación laboral, ¿ok? El tema y lo que vamos a tocar el día de hoy, ya hasta el final de nuestro curso, va a ser legislación laboral, ¿ok? Que son un montón de temas. La legislación laboral es muy amplia, ¿ok? Ahora sí, listo. La legislación laboral es bastante amplia en realidad, ¿ok? De hecho, ¿no? Si es que vemos los objetivos de nuestra sesión, vamos a ver conceptos, características, los regímenes laborales en el Perú, derechos y deberes de los trabajadores. Y cuando pensamos en legislación laboral, inmediatamente se nos va a venir a la mente derechos laborales, es decir, los derechos que existen dentro de las relaciones laborales.
Y por lo general nosotros vamos a tener dos tipos de derecho laboral, el individual y el colectivo. Y vamos a empezar a hablar por el derecho, bueno, vamos a definir ambos, ¿ok? El derecho individual es el derecho laboral que ocupa los derechos y deberes de los trabajadores en particular. Es decir, el derecho laboral individual es el derecho propio que tiene cada uno de los trabajadores como seres únicos, como seres o como individuos, ¿no? Personalmente. Son los derechos que yo adquiero a nivel personal. Mientras que el derecho colectivo, ¿ok? Son los derechos que se adquieren por medio de los sindicatos de trabajo. ¿Ok? Y vamos a empezar a hablar primero, vamos a ver derecho laboral y derecho individual y colectivo, pero vamos a empezar primero por el derecho colectivo, que son los sindicatos de trabajo. ¿Ok? Que vamos a tocar rápidamente este tema de, bueno, primero que nada, ¿qué es un sindicato, no? El sindicato es una organización o una asociación que está integrada por personas que tienen algo en común, que puede ser el oficio, la profesión, la especialidad, ¿ok? Y que se unen para la defensa de sus derechos e intereses comunes. Tenemos muchos tipos de trabajo, tenemos muchos tipos de sindicatos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sindicato por actividad, ¿no? Donde supongamos todos los cajeros, ¿ok? Todas las personas que trabajan como cajeros van a abrir su sindicato nacional de cajeros, ¿ok? Donde toda aquella persona que trabaje como cajero, ¿ok? Se va a poder unir a este sindicato. No importa en qué empresa trabajes, no importa si es que eres médico, si es que eres abogado, si es que eres odontólogo, si es que eres administrador, ¿ok? O si es que no has estudiado nada, no importa. Mientras trabajes como cajero, te puedes unir a nuestro sindicato. Eso es un sindicato por actividad. Tenemos también el sindicato por profesión o gremio. ¿Ok? En el que, por ejemplo, vamos a abrir el sindicato de abogados, el Sindicato Nacional de Abogados, donde todo aquel que sea abogado puede unirse a mi sindicato. No importa que trabajes en institución pública, privada, no importa que seas independiente, no importa que que de repente no estés ejerciendo en este momento la abogacía, si eres abogado, te puedes sindicalizar. Ese es un sindicato por profesión, donde tienen en común todos la misma profesión. Y tenemos también el sindicato de trabajo, ¿no? Donde nos dice que todos aquellos que trabajen en el mismo centro laboral se pueden unir a este sindicato. ¿Cuál es la función principal del sindicato? Representar en el ámbito laboral, en los conflictos, controversias o reclamaciones a todos sus integrantes, ¿ok? Ante cualquier entidad. El sindicato no se enfoca netamente a una sola entidad. Ante cualquier entidad o persona que vulnere los derechos colectivos que ellos tienen, ellos se pueden defender. Esa es su principal función. ¿Es obligatorio que las empresas tengan sindicatos? No, no es obligatorio. ¿Ok? De hecho, no todas las empresas pueden tener sindicatos, hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, al menos para Perú, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para poder formar un sindicato? Primero que nada, que tu empresa tenga por lo menos 20 trabajadores y que los 20 se quieran sindicalizar, porque un sindicato no puede estar compuesto por menos de 20 personas. Y por ahí decimos, ¿y qué pasa si es que somos 20 trabajadores en la empresa, pero solo 15 se pueden sindicalizar? ¿Puedo formar un sindicato? No. ¿Qué pasa si somos 100 en la empresa, pero solamente 19 se quieren sindicalizar? ¿Podemos formar el sindicato? No. Por lo menos 20 personas o 20 trabajadores tienen que querer afiliarse al sindicato de trabajo. En cuanto al procedimiento, es muy simple para formar el sindicato. Ok, el procedimiento es muy simple. Simplemente tienes que convocar una asamblea, aprobar un estatuto o un reglamento que tengan, elegir representantes del sindicato, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, vocal 1, vocal 2, vocal 3, e ir al Ministerio de Trabajo y ellos proceden con la inscripción. ¿Tengo que tener permiso de mi empresa para formar un sindicato? No. Ni siquiera tienes que notificarle, ni siquiera hay obligación de que tú notifiques a tu empresa que estás formando un sindicato.
por relación laboral, por relaciones laborales, es decir, para llevar para poder llevar una buena sintonía con nuestro sindicato, sí es bueno, ¿no? Que notifiquemos a la empresa, ¿no? Por una cuestión también de respeto, el hecho de decirle a mi empleador, estamos formando un sindicato, genial, es bueno comunicar, pero que legalmente tú tengas que mandar un escrito, que tengas que tener una autorización de la empresa para poder formar tu sindicato, no tienes, ni se pueden oponer ni nada, ¿ok? Por eso, de hecho, el procedimiento para poder inscribir un sindicato es sencillo y es rápido, ¿ok? Es rápido. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la promoción de defensa de los derechos laborales, ¿no? Que nuestra legislación laboral actualmente sabe que está siendo muy vulnerada. Y los sindicatos son los aliados que nosotros tenemos que nos ayudan a que las empresas respeten más estos derechos laborales. ¿Y qué pasa si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores? No vamos a poder formar sindicatos, pero ¿tenemos algún tipo de representación? Sí, mediante tus delegados de trabajo. Cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores, cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores, ¿ok? Pueden formar, pueden elegir 2 delegados de trabajo y esos 2 delegados de trabajo van a tener la representatividad que tendría un sindicato frente al empleador. Es decir, estos 2 delegados van a poder negociar con el empleador, van a poder hacer llegar al empleador. Son delegados de base, también se les conoce, ¿ok? Ellos van a poder hacer llegar las inquietudes, los problemas, manifestar los derechos que no se están cumpliendo, ¿ok? La finalidad del sindicato es esa. El sindicato es un aliado de nuestra legislación laboral que ayuda a que las empresas tengan una mejor regulación y control sobre los derechos laborales que nosotros trabajamos, sobre los derechos laborales a los que los trabajadores tienen, valga la redundancia, ¿no? El derecho de que sean respetados. Recuerden, ellos son nuestros aliados, ¿no? Ahora, el sindicato, se tiene esta falsa idea de que el sindicato ha sido creado para pelear con el empleador, ¿no? De que el empleador y el sindicato son el perro y el gato, que no se llevan bien. Es todo lo contrario. Ok, si bien es cierto, sí, sobre todo en empresas públicas, sí se ve, ¿no? De que los sindicatos salen en huelga o siempre hay problemas con sus autoridades, sí se ve eso, pero en el sector público, la verdad, la mayoría de sindicatos suelen tener muy buena relación con las empresas. De hecho, ¿no? La empresa agarra y saluda al sindicato por su aniversario, les hacen algún homenaje, aniversario de la empresa, los diferentes sindicatos participan, ¿ok? De hecho, hay muy buena relación entre sindicatos y empresas en su mayoría, como también hay empresas en las que no, ¿no? Pero también depende mucho de los dirigentes y los canales de comunicación que estén dispuestos a abrir para poder llevar una relación adecuada, ¿ok? Y la afiliación de mis trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos para poder afiliarnos a un sindicato? Primer requisito para que yo me pueda afiliar a un sindicato. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha? Por ahí me dicen que se fue el audio. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se me escucha? Ok, listo. Kevin, de repente por ahí hay un problema con vuestro audio, ¿ok? A ver, trate de revisarlo, por favor. Muy bien, les decía, primero, para que te puedas afiliar a un sindicato de trabajo, tienes que ser trabajador de la empresa. ¿A qué nos referimos con ser trabajador de la empresa? Ya lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? No tiene recibo por honorarios, no te puedes sindicalizar. Ni contrato de trabajo ni planilla, no te puedes sindicalizar. Tienes que estar en la planilla de la empresa para que te puedas sindicalizar, ¿ok? También no formar parte ni del personal de dirección ni desempeñar cargos de confianza del empleador. ¿Por qué? Por ejemplo, una negociación entre el sindicato y el empleador. ¿Ok? El sindicato va con su equipo, ¿no? Con su team sindicato, que son los dirigentes, el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el vocal, ellos van a representar al sindicato, ¿no? A los trabajadores. Pero en el equipo empleador, ¿quiénes están? No solamente está el empleador y ya, no solamente yo solito, los dueños de la empresa y ya. En el team empleador van todos aquellos que desempeñan cargo de dirección o de confianza. Ellos son parte del equipo de los empleadores. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? El jefe de recursos humanos, en un proceso de reclutamiento, en un proceso de
de negociación colectiva entre el sindicato y la empresa, el jefe de recursos humanos tiene que sentarse en el lado de la mesa del empleador. El jefe de recursos humanos se va para el lado empleador, ¿ok? Y no es que se va para ponernos en contra de los trabajadores, no, sino que tiene que ir en calidad de asesoría. El jefe del área de finanzas, team empleador, ¿ok? Y todas las supervisiones, todas las jefaturas son team empleador, ¿ok? Y a estos jefes, por ejemplo, ¿no? De recursos, por ejemplo, ¿no? Yo, como jefa de recursos humanos de la empresa en la que estoy, a mí no me permiten sindicalizarme, ¿ok? A mi asistente de recursos humanos, a él sí está sindicalizado, él paga, ¿no? Él mensualmente aporta su cuota sindical al sindicato, él paga, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el sindicato no me permite sindicalizarme. ¿Por qué? Porque en un proceso de negociación, por ejemplo, colectiva, yo no me voy a poder sentar del lado del empleador si ya soy parte del sindicato. Básicamente soy juez y parte, ¿ok? Y el sindicato no va a poder negociar conmigo, que también soy sindicalizada. Entonces, ¿qué es lo que es el sindicato? Para evitar conflictos de intereses, no me sindicalizo. No me permiten sindicalizarme. ¿Ok? Ahora, hay sindicatos que no se hacen problema y te dicen, bueno, si te quieres sindicalizar por los beneficios, todo eso, sindicalízate, ¿no? Si es que el sindicato lo permite, sí, pero normalmente a los que ejercemos cargos de dirección o cargos de confianza no nos permiten sindicalizarnos. Y por otro lado, no estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito. Y es que dentro de una empresa puede haber más de un sindicato, por supuesto que sí. ¿Ok? Puede haber el sindicato A, el sindicato B y el sindicato C. Pero yo, como trabajador, si me voy al sindicato A, ya no me puedo sindicalizar en el sindicato B. O me voy al sindicato A o me voy al sindicato B. ¿Ok? O si quiero, no me voy a ninguno. Libertad sindical. Me voy al que yo quiera o si no quiero, a ninguno. ¿Ok? Y a veces la pregunta que nos hacen, ¿y conviene estar sindicalizado? Sí, la verdad es que sí conviene. ¿Por qué? Porque el sindicato te da cierta protección laboral, no es que te hace inmune al trabajador, pero sí te da cierta protección laboral, te da ciertos beneficios también, te da también, los sindicatos suelen hacer asesorías mediante, por ejemplo, ¿no? Supongamos que somos una empresa de 100 personas y el sindicato está compuesto por 20 personas. Y supongamos que el sindicato de trabajo en su proceso de negociación con la empresa, el sindicato logra que la hora del almuerzo se aumente de 45 minutos a 1 hora. Supongamos que el sindicato logra. Los únicos beneficiados de ese logro del sindicato van a ser sus 20 trabajadores sindicalizados. ¿El resto de la empresa tendrá este beneficio? No, porque el sindicato únicamente pelea para beneficios por sus sindicalizados. ¿Ok? Entonces, también te conviene estar dentro de un sindicato porque te puedes, adquieres también los beneficios que llega a obtener el sindicato de trabajo, ¿no? Conviene estar sindicalizado, siempre cuando tengas un buen sindicato, ¿ok? Y aquí vamos a ver, nos vamos a quedar hasta acá, pero les voy a mostrar lo que vamos a trabajar el día jueves en nuestra siguiente sesión. El día jueves vamos a arrancar con lo que es los regímenes laborales, que vamos a ver los derechos y beneficios del régimen laboral general, del régimen de la micro, de la pequeña empresa, construcción civil, régimen minero, vamos a ver esto de manera un poco superficial todo ello, derechos y deberes de los trabajadores y después, permítanme, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir nuestro, acá está. Y para después dar arranque a nuestro quinto tema, que va a ser, ahora sí ya les voy a compartir para que podamos visualizar, que seguramente también nuestro coordinador ya nos va a hacer llegar en estos días el material y también vamos a empezar a ver, por ejemplo, acá lo que les mencioné, principios de realidad laboral. Aquí está la respuesta a las preguntas que me hacían hoy día sobre trabajar sin contrato, trabajar por recibo por honorarios. Aquí está la respuesta. Vamos a ver la relación laboral, vamos a terminar de ver bien ese tema de contratos de trabajo y vamos a empezar con los cálculos de lo que va a ser cálculos de, como ven acá, cálculos de horas extras, cálculos días feriados, días de descanso, vamos a ver cálculos de gratificaciones, acá está, cálculo de CTS y también lo que va a ser, ¿qué se llama? Lo que va a ser liquidación de beneficios, ¿ok? Eso vamos a ver entre el día jueves y el día sábado, vamos a terminar de ver todos estos temas y nuestro último tema de evaluación de personal que es chiquitito,
¿ok? Que es muy, muy, muy cortito. Entonces, estimados, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Yo los voy a dejar acá y los dejo con nuestro coordinador. Felicitaciones por estar iniciando exitosamente su segunda y última semana de el curso. Los dejo con nuestro coordinador. Estimado, la sala es toda suya. Conmigo es hasta el día jueves. Que sigan teniendo un excelente inicio de semana.